Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio, como cada fin de semana que estamos para llevar orientación al pueblo dominicano. Buenos días, Esteban Delgado. Saludos, Alex Jiménez. Bueno, tenemos muchos temas en esta semana. Vamos a analizar un encuentro que sostuvo el Scotia Bank con el liderazgo de la prensa económica de la República Dominicana esta semana. Vamos a analizar el comportamiento económico financiero de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en los datos que ofreció recientemente. También vamos a abordar el tema eléctrico, un encuentro que sostuvo con la prensa económica el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara. Vamos también a hacer énfasis en la inauguración de Lopezán Costa Bávaro, que acaba de abrir sus puertas y hace realidad el desembarco en República Dominicana. ¿Qué otros temas tú tienes, Esteban? No, hay diversos temas. Tenemos pendiente también algunos aspectos relacionados con la economía. Específicamente, vemos que el Banco Central ha estado activo con el diseño de una nueva plataforma para el mercado cambiario. Eso es sumamente interesante. Sí, eso es interesante porque es una forma de transparentar más las transacciones que se realizan aquí en moneda extranjera y sobre todo el sistema de compra y venta de divisas para tener un mayor control y conocer cuál es la realidad de la República Dominicana en cuanto a el movimiento de las divisas a través de la banca, del sector financiero formal. Bueno, también el Banco Central ha estado hablando de la posibilidad de un proyecto de modificación de la ley de delitos de alta tecnología. Ah, sí, también. Ese es otro tema. Es otro tema que está pendiente. Y vemos también ahí que hay un movimiento, bueno, no voy a decir que inesperado, pero sí como poco sustentado, de la Asociación de Distribuidores de Gasolina, Alex, que están anunciando protestas porque dicen que hay una mafia en el mercado de los combustibles. Hablan de dos supuestas mafias, sí, una en el gas propano y otra en los combustibles. Y realmente es un tema que amerita de transparencia para la nación dominicana, porque si aquí en las últimas semanas, 18 o 19 semanas, se ha dado mucha cajeta al pueblo dominicano es precisamente con los precios de los combustibles. Sí, pero los precios de los combustibles son un tema. Y la denuncia de la supuesta mafia es otra cosa porque llama la atención el hecho de que esa denuncia y esa preocupación por esa supuesta mafia como que no tenga mucho sustento en términos de presentación de ciertas evidencias. No vamos a decir que pruebas, pero por lo menos evidencias de que ciertamente se está produciendo esa situación. Porque yo escuché recientemente a la gente de Anadegas hacer referencia a que sus ventas se han reducido, sus volúmenes de venta. No, pero hablan de más de un 50% de reducción de ventas. Si es así, es escandaloso. Pero si es así, entonces el gobierno... Es un negocio bastante difícil de sostener. Y que el gobierno debería estar preocupado porque las recaudaciones por impuestos a los combustibles representan entre el 10 y el 12% de las recaudaciones totales del gobierno, o sea que es una fuente de ingresos importante. Y si el 50% se está desviando, entonces quiere decir que hay una evasión de un 50% en los impuestos de los combustibles y no creo que el gobierno esté dispuesto a perder eso. O sea, que debería ser el primer preocupado en verificar si ciertamente hay una mafia tan grande, porque no hay duda de que hay desvíos siempre de combustible, principalmente de una parte de los combustibles que tienen exoneración de impuestos para algunos sectores empresariales del país que no necesariamente consumen todo lo que dicen que necesitan y que reciben en exoneraciones, pero que no son volúmenes tan elevados como para afectar las ventas de los detallistas en un 50%. Y más en este programa que hemos sido reiterativos de que precisamente si hay ingresos seguros para las finanzas públicas, está en los combustibles. Los combustibles, porque ese es el impuesto más fácil de cobrar. Mira, Esteban, esta semana también se llevó a cabo un importante seminario sobre los ilícitos en uno de los hoteles de la capital. Sí, y ahí estuvo presente la Asociación de Industria, el embajador del Reino Unido, la Cámara Británica Dominico-Británica, la IRD, expuso el Procurador General de la República, el Ministro de Industria y Comercio, y realmente
solamente en bebidas se está hablando de unos 200 y pico de millones de dólares en ilícitos. Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos recientemente hacía referencia a que la evasión de impuestos en las áreas de bebidas alcohólicas y cigarrillos ronda el 40.2, 40.3%, y que cada punto porcentual equivale a alrededor de 555, 560 millones de pesos. Cada vez que encuentran un cargamento de ilícito de cigarrillo, estamos hablando de millones de unidades de cigarrillo. Sí, entonces eso es parte. Bueno, y lo que estamos mencionando de los combustibles, si es verdad que hay una mafia de los si combustibles, es ahí, también eso cae dentro del tema. También, sí. Vamos a presentar rápidamente, señor director, la portada del periódico Primicias con los temas que aborda en la portada. Ahí está, Esteban. Ahí está, dice, temen crisis electoral en el 2020. La Junta Central Electoral está bajo cuestionamiento. Por otra parte, la República Dominicana hoy es un festival de encuestas, campaña política de tiempo, PRM muy activo, danilistas y leonelistas atendiendo sus cartones y muchos atracos en el país. El año 2019, un año de expansión industrial en la República Dominicana, arrecia la competencia de productos lácteos y jugos de frutas. Por otra parte, Scotiabank presenta los logros en República Dominicana para la operación combinada de esa entidad y el Banco del Progreso en un encuentro con representantes de la prensa económica del país, donde sus ejecutivos revelaron un crecimiento de sus utilidades netas en un 11%, mejorando los indicadores de rentabilidad por encima del mercado. Otro titular de Primicias en esta semana: reaparecen las protestas contra escandalosos precios de los combustibles y la construcción de la terminal de autobuses en el área del Parque Santo Domingo Este. Esteban, si hay que hablar de una inversión cuantiosa, hay que referirse a los 230 millones de euros en Lopezán, Costa Bávaro, que abrió sus puertas y hace realidad el desembarco en República Dominicana. Sí, es una inversión interesante. El sector turismo. Estamos hablando en euros. Sí, una inversión en euros, una inversión alta. Ese hotel de acuerdo con lo que se ha informado en los medios de comunicación, es un hotel bastante bien moderno y bastante atractivo. Es una cadena hotelera, Lopezán, que se establece en la República Dominicana a través de este establecimiento. Y el asunto y el monto de la inversión, Alex, 230 millones de euros, una cantidad considerable, una cantidad respetable para el sector turístico. Porque esa llegó aquí y se hizo realidad. Sí, exactamente. Es una inversión traducida, cuando decimos que se hizo realidad, porque no es el anuncio de una inversión, sino que es la inversión ya realizada para la inauguración y de un hotel que está operando. Sí, que está en operación. Así que muchas felicidades a los ejecutivos de Lopezán, Costa Bávaro, por abrir sus puertas, generar empleos y además generar divisas a favor del país. Esteban, el Scotiabank está muy activo, avanzan las diligencias, el trabajo de la fusión del Scotiabank con el Banco del Progreso. Sí, este proceso que se anunció ya hace un tiempo y que, bueno, cuando se hizo la referencia de la venta del Banco del Progreso al Scotiabank, el Scotiabank tiene una presencia, Alex, de casi 100 años en la República Dominicana. El mes de junio cumple 100 años. Cumple 100 años en República Dominicana. Entonces el Banco del Progreso fue absorbido por el Scotiabank en la mayoría de sus acciones y ese proceso de integración para constituirse en un único banco comercial tarda entre un año y un año y medio, o sea que no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Mientras tanto, ya las dos entidades están presentando resultados bastante positivos en cuanto a utilidades que ya superan de acuerdo con lo que se ha informado. Exacto. Utilidades que superan los 1.000 millones de pesos, según tengo entendido. Exacto. Y aparte de eso, con un crecimiento de un 11% de sus Pero activos. mira, tras la adquisición del 97.44% sí, casi un 98%. de las acciones del Banco del Progreso, la entidad se encuentra inmersa en la implementación de un plan de mejoras generales en su operación que incluye una red de más de 300 cajeros automáticos y la ampliación de la red de subagentes bancarios, así como la adecuación de la propuesta de valor de servicios y la facilitación de transacciones electrónicas.
Alex, y otros resultados que debemos celebrar son los resultados que ha presentado la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Lo celebramos como una institución modelo en República Dominicana. Los activos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ascendieron a 81.477 millones de pesos al cierre del año pasado, un crecimiento favorable de sus activos de 7.3%, de acuerdo con un informe que presentan a cargo de su vicepresidente ejecutivo, el señor Gustavo Ariza. Dice que el patrimonio de la entidad financiera fue de 16.892.7 millones de pesos, para un crecimiento de un 10.4% en el índice y el índice de solvencia un 29.4%. También dijo que la cartera de crédito bruta se incrementó en un 4.1%, alcanzando un monto de 44.465 millones de pesos. Y un elemento importante es que aunque la cartera de préstamos se diversifica en las asociaciones de ahorros y préstamos, en este caso en la APAP, que es la entidad de mutualista más grande del país y la cuarta entidad financiera en tamaños de activos, lo cual se consolida con este crecimiento que registra de un 7.3%, es que su vocación de financiamiento al área hipotecaria se mantiene en un 47.8% del total de su cartera de préstamos. O sea que sigue siendo el apoyo a la construcción, especialmente la construcción de viviendas, sigue siendo el principal foco de los financiamientos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y eso contribuye con la reducción de la pobreza, contribuye con el dinamismo de la economía, contribuye con la superación de la clase media, la adquisición de viviendas. Esteban, hablábamos en la introducción del programa sobre el encuentro del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Bichara, y ahí se ofrecieron en ese encuentro muchas informaciones interesantes, incluyendo que las pruebas de la planta han llegado a un poco por encima de lo que ha sido diseñada la unidad número 1 de la generadora número 1 de Punta Catalina, que ha generado un porcentaje mayor. Sí, la generadora, la central termoeléctrica Punta Catalina se compone de dos grandes generadores. Cada generador tiene una capacidad bruta de 376 megavatios. Hace varios días, de acuerdo con lo que informó el señor Rubén Jiménez Bichara, la planta llegó, en la unidad número 1, en su transmisión o su producción de prueba, llegó a producir sobre los 381 megavatios, o sea, que produjo, sobre los 384 megavatios, produjo 9 megavatios por encima de su capacidad bruta, lo cual es bastante favorable porque eso indica que su capacidad y aporte neto va a ser o se va a desarrollar sin mucho apuro, sin mucha complicación, porque si su capacidad está por encima de lo que establecen los estándares de construcción de ese generador, entonces quiere decir que cuando esté produciendo su capacidad neta, que es de alrededor de 337, 340 megavatios, pues lo va a hacer con bastante facilidad. En ese encuentro se habló de un ahorro de 500 millones de pesos al país. Con esa energía que se ha ido suministrando, no conozco la metodología del cálculo, pero ese fue el dato que se ofreció. De todas maneras, es una buena noticia en el año 2019 que entre Punta Catalina con las dos unidades, más esa gran energía que están generando proyectos alternativos a favor de la generación dominicana, que ya comienza a meter en el debate el tema de la posibilidad de que en un futuro comience la posibilidad de vender energía eléctrica al vecino país de Haití. Vamos a un cambio y retornamos en un momentito con el segmento Impuestos y Negocios con Pedro Matos. El programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien amigos, vamos inmediatamente en el programa Coloquio, el programa económico de la semana, a presentar el segmento
Impuestos y Negocios con Pedro Mato. Buenos días, Pedro. Saludos. Don Pedro, ¿cómo está todo? Semana Santa, Pedro Mato, habichuelas, números, frontera, ¿qué es lo que tenemos? En la piña que se come chacá en Semana Santa, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de la economía del campo. Mira, chacá, déjame ver. Sí, chenchen con chivo también. Recuerda Pero en con la chivo Semana no. Santa la gente trabaja en la frontera. Chenchen con pescado hace. Los amigos, Chenchen con chivo. los amigos No, porque- televidentes están esperando el tema. Tú sabes que no comen carne en Semana Santa. Pedro, pero dígame, ¿qué hace la gente? ¿Trabaja en Semana Santa o no trabaja en la frontera? No, antes no se bañaban porque supuestamente si se bañaban podían tener inconvenientes en el momento de bañarse. No, Sí. y en Viernes Santo no se puede tener. Después esa tradición no se puede fue... tener y que, En Semana Santa hay y que placer carnal. no, en Semana Santa hay que Y no se llevar puede cometer Si infidelidad. tú te bañabas te convertías el en pensamiento pescado. del Señor y la pecado, Biblia, sí. como lo dice, el pensamiento católico. Sí. Don Sí. Pedro, adelante. Y si ponían a los animales a trabajar, te hablaban. Exacto. Te decían abusador. Y si pinchaba un abo de que botaba sangre. Botaba sangre. Eso fue el día del Corpus Christi. Y los niños daban carpeta porque que no daban pela. Cuando Sí. no te daban pela, los niños no daban pela en Viernes Santo. No, en el segmento anterior quedó pendiente un tema que se ha estado debatiendo las últimas 2 semanas, que de hecho ya lo habíamos comentado aquí, es sobre la visita sorpresa. Un economista reconocido, que ahora no me llega el nombre, puntualizó de que la visita sorpresa por sí solo no resuelve el problema del campo. Él hace su enfoque basado en el poder adquisitivo del trabajador del campo y dice que en los últimos 10 años, lejos de aumentar el poder adquisitivo, lo que ha hecho es disminuir. Conjuntamente- Tienes razón cuando dice que la visita sorpresa por sí sola no resuelve los problemas del campo, porque por sí solo no puede resolverlo. Ahora, no puede decir que no han tenido un impacto positivo. Han tenido un impacto positivo. la No, visita sorpresa. Instrumento de comunicación él lo entre la comunidad y el enfoca, poder. él lo Claro. enfoca del punto... Más que el efecto, Sí. más que el efecto económico, el efecto social que implica el contacto contacto directo entre- entre la figura del presidente de la República con las comunidades en épocas que no son épocas de campaña, tiene un significado muy importante. Él lo enfoca desde el punto de vista del poder adquisitivo. Ahora bien, nosotros hemos planteado en varias ocasiones que para desarrollar el campo no solo basta con la base que creó el doctor Joaquín Balaguer y el ex dictador Rafael Leonidas Trujillo, cuando en esa época los millones de habitantes andaba a los 6 o 5 millones de habitantes y en el campo vivía el 60%. Ahora vive el 60 aquí y el 40 o el 30 en el campo. Yo lo que creo es que ha ido aumentando la población, han ido creciendo las necesidades y no han habido planes que se ajusten al desarrollo pleno del campo. Nosotros habíamos planteado en varias ocasiones que los senadores son los jefes políticos de las provincias. Por tal razón, deben establecer alianzas público-privadas para poder desarrollar el nivel de vida de la persona que vive en el campo. Un ejemplo de del quehacer de un senador, que casi nadie lo comenta, es la forma en que el senador Félix Bautista de San Juan de la Maguana ha podido involucrar o ha podido establecer alianzas entre las asociaciones de ahorros y préstamos, entre los bancos, entre los productores, incluso ha buscado la manera de que todo lo que tiene que ver con el territorio de San Juan de la Maguana, desde el punto de vista catastral, esté organizado. Es decir, ha buscado la manera de que San Juan se dinamice y por eso ese senador hoy es bien valorado. Entonces, lo que hemos dicho es... Bien valorado allá. Allá en San Juan de la Allá, Maguana. sí, porque entonces uno- No, en San Juan de la Maguana. Porque el caso de ese senador tiene una situación interesante. Aquí en la capital no tiene una alta valoración. Sin embargo, en su provincia ciertamente el hombre tiene un buen posicionamiento. Sí, pero pongo el ejemplo de ese senador. Pero, porque pero escúchame, Pedro. Ajá. Pero la hermana de Danilo quiere desplazarlo. Sí, pero ese es otro tema. Hay una competencia Una fuerte, competencia fuerte. pero dura, ¿eh? Al final de cuentas, el pueblo es sabio y tomará su decisión en su momento. Bueno, el pueblo es el dueño del poder, Pedro Exactamente. Mato. ¿Quién tú crees que deba ir a la senaduría del PLD? Vamos a seguir hablando de los ¿Por qué tú senadores. estás, ¿Félix Pedro? Bautista o doña Lucía Medina? Vamos a seguir hablando de los senadores Pedro, ¿con quién tú estás, Pedro? de la zona fronteriza. ¿Tú No, crees porque- que, y tú crees la que el economía. ¿tú crees que el senador de Elías Piña debe seguir? Sabemos con quién él está en San Juan ya. En San Juan sí sabemos con quién él está. Félix Bautista es mi amigo
y yo no tengo Pero yo digo por qué negarlo. pero y tú eres Lucía Medina también. Pero tú amiga. eres de Elías Piña, me refiero. En Elías Sí. Piña, ¿cuál es el escenario? Vamos allá, el escenario en la provincia Porque de ¿ha Elías trabajado Piña. el senador mira, por Elías Piña? Félix Bautista ganó con muchos votos de Lucía Medina, porque Lucía, tú sabes que el senador, Había un arrastre. Hay un arrastre, el diputado arrastra al senador. Pero ahora hay un lío Y con el arrastre. Lucía Medina sacó más de 28.000 Pero votos. ahora hay un problema con el arrastre. Sí, pero todavía no está que fue decidido llevado eso. a la Junta Central Sí. Electoral. Vamos a seguir hablando de las provincias. Pero no se me ría, fíjese Sí, cómo porque, se las llama. porque él provincias- está hablando del senador de las provincias. él está hablando del senador de San Juan y no habla del senador Pero de yo su le acabo de hacer provincia. una pregunta, Mira, que la cómo provincia de valora él, el senador de Elías su Piña. provincia, de la provincia de él. Recuerden que, de Elías Piña. recuerden que comenzamos a hablar del impacto de la visita sorpresa y cómo se eleva el nivel de vida. Ha ido el presidente de la República, Elías Piña. Sí, ¿Cuántas ahí- visitas sorpresa ha hecho? Ahí vamos. No importa la visita sorpresa que se haga, si no se combina, como dice Esteban, hay que valorar el gesto y el impacto que crea la visita sorpresa del presidente de la República a los pueblos más deprimidos de este país. Y nadie puede quitarle ese mérito. Ahora bien, hay que combinar el Infotep, hay que combinar varias instituciones de apoyo para que sea sostenible la política, para poder, la política económica, vamos a llamarle así, para que se pueda elevar el nivel de vida del productor del campo. Hay que empoderar a la juventud con tierra. Entonces ahí viene el rol del senador. Y hay que buscar relevo también Ya. de la gente que está ya por edad abandonando la producción. Bueno, se envejece la población del campo. Es una población envejeciente porque precisamente la reforma agraria no ha pisado los talones del joven. Entonces el joven necesita empoderarse con tierra. Por ejemplo, cuando yo hablo de la alianza pública-privada, el municipio, el distrito municipal al que yo pertenezco, Sabana Larga de Elías Piña, le solicita a Agricultura la nivelación de 5.000 tareas de tierra. Tú divides 5.000 tareas de tierra en 100 productores y a 50 tareas que salen. Pedacito. ¿Cómo se llama eso? Una economía, una agricultura familiar. Sí, Claro, familiar. claro. Esa es una alianza público-privada. Sí. O sea, no hay que irse muy lejos para establecer la alianza público-privada. Gobierno, tú me nivelas la tierra, me da la semilla, sector privado, siémbrala y cosecha. ¿Entiendes? Las asociaciones de ahorros y préstamos, las cooperativas de las provincias, ¿cómo yo acerco las cooperativas? Son el alma de las provincias. ¿Cómo yo la acerco al productor del campo? Entonces son roles que deben jugar los senadores porque son los jefes políticos. No buscar estas instituciones solo para su conveniencia. Es Yo no decir, estoy de acuerdo con esa palabra de que de jefe político. Bueno, son representantes bueno, de son un poder representantes del de un Estado. poder- no. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pensar el gobernador, que es el representante del presidente de la República? ¿Y qué va a pensar el pueblo, que es el dueño del poder? bueno, el gobernador representa el poder ejecutivo. Ajá. Ahora, el senador fue elegido para representar la provincia. Sí, pero no como jefe político, como territorial. Y en la política dominicana, esta persona influye hasta en las decisiones del Poder Ejecutivo, porque se agencia proyectos, busca la manera de que los presidentes lo apoyen. Ahora bien, yo no me quiero ir tan lejos. Dependiendo de quién sea, Yo no me naturalmente, quiero ir- el senador. Yo no me quiero ir tan lejos. La pregunta que me hizo Esteban es, ¿qué puede hacer una persona por su provincia? Nosotros, en el caso nuestro, lo que formamos fue un proyecto que se llama Sabana Larga Avanza. Y en ese proyecto están integrados todos los sabanalarguenses o eliapiñenses que de alguna forma le agradecen a su provincia o le agradecen a su pueblo donde salieron. ¿Qué estamos haciendo? Apoyando en todo lo que se pueda. Por ejemplo, algo muy simple, una comunicación para enviársela a un funcionario. Esas comunicaciones se hacen aquí en Santo Domingo, se envían allá, se firman y se sellan, y aquí se hace la diligencia, no solamente de entregarla, sino de buscar la manera de que se le dé respuesta. Otro elemento que se puede hacer, seguir organizando la comunidad para que la comunidad reclame aquel eslogan de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Hay que desafiarlo. Los pueblos tienen que tener los gobernantes que resuelvan, no lo que se merecen por su nivel de educación, porque hay que interpretarlo. Un pueblo educado posiblemente elija un buen gobernante. Un pueblo que no tenga un nivel de educación adecuada posiblemente elige un gobernante que no le va a responder. Entonces hay que concientizar a los pueblos, en este caso hay que concientizar a la provincia de Elías Piña, a los diferentes distritos municipales, para que elijan los mejores representantes.
no cualquier representante. Pero tienen buenos representantes actualmente. Si tuviera buenos representantes, la provincia no fuera la provincia más pobre de la nación Pero, dominicana. pero eso tal vez no Por tiene que ejemplo, ver, pero tal vez no tiene que ver el con los caso de las representantes. carreteras es voz populi. Ya te respondió. Suena por todos los lados. ¿Cómo evalúa al No, senador no, de es tu que provincia? yo no estoy evaluando al senador. Ya lo dijo, son yo estoy malos hablando de los representantes. senadores. ¿Qué es lo que suena en las fronteras? Que los Elías Piña senadores es la se provincia agencian los más proyectos pobre. que le conviene a ellos. Los caminos vecinales de Elías Piña no se han convertido en carreteras asfaltadas porque de alguna forma los políticos buscan la manera de que agricultura de alguna forma lo beneficien con reparaciones de caminos vecinales. Ahora, los caminos vecinales lo que necesitan... Y eso es una tarea de agricultura, no una tarea de obras públicas. Pero eso es una tarea de obras públicas. sí, pero sí... que no hay forma de mantenerse en esos lugares hasta que Las bondades que ha contribuido. europeo, porque esos aguacates salen del muelle de Jaina rumbo a Europa. Rumbo a Europa y apenas queda para terminar. Retornamos al segmento final.
El programa económico de la semana. El programa económico de la semana. Vamos a dar los buenos días al economista Alejandro Arredondo, con quien vamos a analizar, Esteban. Saludos, Alejandro. Gracias. ¿Qué ha pasado con la economía dominicana en el primer cuatrimestre de 2019? Un tema interesante. Sí, sumamente interesante. Bueno, buenos días a nuestros amables televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, han pasado varios asuntos en este cuatrimestre. El turismo. Turismo. En alrededor de 81.000 turistas en República Dominicana, de acuerdo al informe que publicó recientemente el Banco Central de la República Dominicana, colocándose en 1.700.000 turistas. 1.700.000. Sí. Esteban. El primer trimestre, ¿verdad? Esteban. Bueno, el primer trimestre sí, yo creo que fue un poco más, Alejandro, fue 1.800.000 y tantos Sí, millones, 1.848.000, algo así. Esteban, si multiplicamos Pero, ese sin embargo, 1 millón fue una por 4. hubo una desaceleración, discúlpame que te interrumpa. O sea, el turismo creció, pero en el primer trimestre de este año creció nada más un 4.5%. Sí. El año pasado, en el primer trimestre, había crecido un 7%. Uno, 1.800.000 turistas por trimestre, como ocurrió en el primer trimestre. Sí. Si se mantuviera esa tendencia, 1.800.000 multiplicado por 4, ¿cuántos serían? Bueno, si se mantuviera esa tendencia, entonces estaríamos hablando de que estaríamos recibiendo cerca de 8 millones de turistas en el año. Sí. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tú sabes que el turismo tiene temporadas altas. Exacto. Y temporadas bajas. Sí. Por lo tanto, los meses no son iguales. Tú no puedes hacer un promedio, o no, bueno, se puede hacer un promedio de los 12 meses, pero tú no puedes comparar, por ejemplo, el primer trimestre con el segundo trimestre, porque la temporada alta en la República Dominicana es de enero a abril, que es la temporada de invierno cuando vienen más turistas. Ya en verano, por ejemplo, aquí es temporada baja y se reduce considerablemente la llegada de turistas. Vuelve otra vez a aumentar ya para finales del año. O sea que la cantidad de turistas que tuvimos los primeros 3 meses de este año no es la que vamos a tener en el segundo trimestre. No va a repetir en el segundo trimestre. Y la otra cosa que quería introducir a los dos es... Aún así, como quiera, discúlpame, Alex, se esperan más de 6,5 millones de turistas. Correcto, sí, correcto. Eso es seguro. Sí, pero hay que hacer una promoción fuerte, ya que se abrieron las relaciones diplomáticas con China, para que una partecita
Una partecita, pero muy tú mínima. sabes que ahí sería mínimo, porque los turistas chinos... Y gastan los turistas chinos. Sí, gastan los turistas chinos. Lo que pasa es que para convertir a... de los países del área del Caribe, que tú puedas venderle a los chinos un paquete para ir a Cuba, República Dominicana, pasar por Jamaica, pasar por Puerto Rico. Porque no un chino no va a comprar un paquete para venir de tan larga distancia 14 horas. e internarse en un solo destino, Exacto. en una pequeña isla Tiene que del ser Caribe. multidestino. Tiene que ser un multidestino. Si no, es difícil que tú hagas crecer de manera extraordinaria el turismo chino hacia la región del Lo que Caribe. yo quería decirle ahorita era que la situación económica de algunos países de Europa tiene que ver con ese decrecimiento en el porcentaje del 7 al 4 punto y pico de crecimiento. Principalmente por Europa. Las estadísticas indican que el turismo proveniente de Europa descendió en los primeros 3 meses de este año, pero eso tiene que ver con la economía de esos países que se ha visto afectada. Fíjate, incluso lo contrario, la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Sí, nuestro principal socio comercial, y aparte de eso es nuestro principal cliente turístico, porque el 35% de los turistas que vienen aquí son de Estados Unidos, sacando a Canadá y sacando a México, pero porque Canadá también aporta mucho, pero solamente Estados Unidos aporta un 35%. Y la llegada de turistas desde Estados Unidos creció este año, en los primeros 3 meses de este año, en un 14%. El año pasado había crecido un 9%. Pero debió crecer crecer más. Vinieron más turistas desde Estados Unidos que en el primer trimestre del año anterior, y el crecimiento fue una proporción muchísimo mayor que el trimestre del año anterior con relación al primer trimestre del 2017. Y eso se debe también a la economía. La economía de Estados Unidos está creciendo. Incluso creció 3.2% los primeros 3 meses de este año. Sí, bueno, es cierto, el presidente Donald Trump se ha enfocado a hacer crecer la economía norteamericana en su periodo a un 4%. Sí. Y el hecho está en que se hizo una reforma fiscal que le da más dinero a los norteamericanos en los bolsillos para que puedan gastar. Y eso nos beneficia a nosotros. Por cada punto porcentual que aumente la economía norteamericana, nosotros aumentamos 1.5% de nuestro crecimiento. Sí, así es. Y también otro elemento que hay que destacar, compañero, es el envío de remesas. Ya eso casi se acerca a los 7.000 millones de dólares. Que también en la medida que se dinamiza la economía de Estados Unidos, pues también el envío de remesas se dinamiza, porque nosotros recibimos el 78% de las remesas que llegan al país provienen de ciudadanos dominicanos o de dominicanos y que residen en Estados Unidos. O sea, el 76-78% más o menos. Sí. Si crece la economía norteamericana, pues llega más remesas. Además dan más visa aquí también. Y llega más inversiones también, vayan, porque Estados Unidos también es nuestra principal fuente de inversión extranjera directa. Pero yo quería decirle a ustedes que a pesar de todo, del incremento masivo de las remesas y de ese crecimiento extraordinario del turismo por parte de los turistas norteamericanos, en el primer trimestre de este año, Esteban, el gobierno norteamericano emitió 2 alertas a los visitantes norteamericanos de la República Dominicana, preocupados por el clima. Y aún así subió. Bueno, que la embajadora norteamericana dijo que este es un país seguro, ¿verdad? Sí. Mira, por cierto, la embajadora está muy aplatanada. Sí, muy aplatanada. Yo la vi disfrutando un ambiente en Los Pepines, en el corazón sonero de Los Pepines en Santiago de los Caballeros. Sí, ella es una excelente promotora de su país y también de la relación entre la República Dominicana y Estados Unidos. Ciertamente se integra con todos los ámbitos sociales. ¿Tú te atreverías a bailar una bachata con la embajadora norteamericana? Pero claro que sí, cómo no. Una bachata tipo bachata. Raulín Rodríguez. ¿Verdad? Una bachata dominicana. Sí, pero claro, yo me imagino que ella debe estar tomando clases de bachata, pues seguro en cualquier momento. O un son de Villamella. La última embajadora que yo vi, o embajador de Estados Unidos con ese buen ánimo, fue a dona Jean Rinap. Yo no sé si usted recuerda que iba al estadio también Quiqueya, iba a los juegos, iba a las recesiones y bailaba y era muy sociable. Tenía un hijo que estaba estudiando en una academia de béisbol aquí. Sí.
Pero bueno, hay otras áreas de la economía. Sí, que también... bueno, el informe, algo que sucedió en este cuatrimestre es el informe del Fondo Monetario Internacional, donde hay varios señalamientos al gobierno dominicano en cuanto a lo que tiene que ver a las reformas que tienen que ser impulsadas para mantener el crecimiento de la economía. Dice que es necesaria una reforma fiscal para aumentar los ingresos, pero el gobierno no está en eso, ha dejado esto para pero hay un punto ahí. Para el 2020. Hay un punto ahí. Para después de las elecciones. Aquí se habla de reforma fiscal para aumentar los ingresos, pero no se habla de una reforma en el gasto, Esteban Delgado, que pudiera ser mejor. Pero el Fondo Monetario Internacional lo planteó. Lo planteó en consolidación fiscal. Sí. Habla de la consolidación fiscal, habla de la revisión de las exenciones fiscales. Habla de una reforma tributaria enfocada en los impuestos, pero también habla de una reforma fiscal enfocada en la mejoría de la calidad del gasto, lo menciona, sí, la calidad del gasto público. Porque mira, por ejemplo, cuando hablamos de gasto público, hay que pensar, por ejemplo, ¿qué va a hacer la República Dominicana sin ríos, montañas deterioradas, sin proyectos hidroeléctricos firmes? Por ejemplo, que necesitaríamos en el periodo 2025-2030 para atender una mayor demanda de energía y de agua potable. Claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esos son temas fundamentales, ¿eh? Ahora, Alejandro, también tú puedes ser la situación de que la República Dominicana sí un buen crecimiento, pero a propósito de eso que tú mencionas del Fondo Monetario Internacional, el FMI hace referencia en ese informe a que debido o dado que el gobierno ha dicho que no va a involucrarse en una reforma tributaria y fiscal hasta después de las elecciones, o sea, hasta que termine el presente periodo gubernamental, entonces en el mediano plazo va a continuar aumentando el endeudamiento público. O sea, el mismo Fondo Monetario Internacional no es que está advirtiendo que no se sigan endeudando, lo que está diciendo es, bueno, ya que tú no quieres hacer una reforma, yo sé que tú te vas a seguir endeudando, y entonces hace esa advertencia en su informe, diciendo, ya que el gobierno no va a involucrarse en una reforma fiscal, se prevé que va a aumentar aún más el endeudamiento público, que dicho sea de paso, es muy alto. O sea, es alto y ha sido ese librito, esa receta de alimentar el crecimiento y cubrir déficit con endeudamiento, parece que va a continuar. Sí, no es un planteamiento que ha mantenido el Fondo Monetario Internacional en su anterior informe del año 2018. Hace un señalamiento en la parte que tiene que ver con el endeudamiento, no la parte en español, sino la parte en inglés, en donde dice de continuar el ritmo de endeudamiento al 2020, República Dominicana corre un riesgo de un default, o sea, el impago de ciertas partes de la deuda, y el gobierno lo que hasta ahora lo que ha estado haciendo es haciendo reformas administrativas, sí, ¿verdad? Reforma administrativa, para mejorar la eficiencia, vamos a decir, recaudatoria. Sí, reducir la evasión a través del número de comprobante fiscal. Ahora se lanzó, se anunció mayor eficiencia en las recaudaciones. Lanzamiento del paga la luz en el país. Ah, sí, sí. Sí, la provincia de Santiago Rodríguez, Sí. precisamente es Cumplimiento. donde se registra el menor nivel de pérdidas eléctricas. O sea, la gente de Santiago Rodríguez paga su luz y paga su luz a tiempo y no hay pérdidas en electricidad en esa provincia. ¿Por cuánto anda el índice de cobranza? De cobranza. Bueno, el índice de cobranza en cuanto a los facturados anda por el 96-97%, es bastante favorable. Ahora, el índice de
facturación con relación a la energía colocada en redes se ubica en alrededor de un 70%, un 70 y tanto por ciento, o sea que hay una pérdida ahí de alrededor de un 30% en cuanto a la energía vendida y no facturada. Cuesta un dinerito esa pérdida del Eso representa un 30% costo. de esa energía. Sí. Sí, otro asunto que quiero comentarle es que en este cuatrimestre, y que también lo resaltó el informe del Fondo Monetario Internacional, fue la reducción del desempleo. Se mantuvo en 5.8%. Ah, sí, la tasa de desempleo. Sí, la tasa de desempleo, pero sigue siendo el desempleo en los jóvenes muy alto. El desempleo abierto alrededor de un 15%. Una pregunta, ¿y por qué si la cosa está tan mala en Puerto Rico, hay gente inventando de que viajar todavía en Yola a esta hora del juego